Hola, 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 ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, para que juntos llevemos a cabo nuestro programa número 25, correspondiente al día miércoles. Gracias al Señor por esta linda oportunidad de una vez más estar juntos para compartir de Cristo a la luz de las Escrituras. Estamos siguiendo de manera progresiva, recorriendo el libro de Génesis para encontrar en estas páginas inspiradas de la Biblia la persona y la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Como es nuestra sana costumbre, comenzaremos el programa de hoy, nuestro programa número 25, con una oración a nuestro Padre Celestial, pero de la manera que tenemos ya costumbre, hacerlo de una manera cantada. En esta oportunidad vamos a pedir prestada la canción de nuestro hermano René González, titulada Yo sé que estás aquí, para decirle juntos a nuestro Padre, con fe, una declaración de fe potente, que sabemos que nuestro Padre está con nosotros, que su presencia está con nosotros. Y como dice la letra, declarar que con nuestra fe lo tocamos, con nuestra fe lo alcanzamos. Así que te invito a que dispongas tu corazón, tu espíritu, tu alma, tus sentidos en este momento para hacer nuestra la letra de esta canción, hacer la oración y dirigirla en el espíritu a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. René González, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo,
pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Amén. Ya estamos de regreso, amigos y amigas, recordando en esta oración cantada que no hay otra manera de agradar a Dios que por medio de la fe. Es imposible sin fe agradar a Dios. Ese es el testimonio de la Escritura. Así que con nuestra fe tocamos en esta mañana a nuestro Padre, con nuestra fe lo alcanzamos, y a su precioso Hijo y su preciosa obra, hecha una vez y para siempre, una obra acabada, perfecta, definitiva, eterna y celestial. Bien, continuando con nuestro recorrido por las Escrituras para encontrar a Cristo en ellas. En el programa anterior comentamos el capítulo 16 de Génesis y nos maravillábamos con la gloriosa revelación de Dios nuestro Padre que aparece en este capítulo. En esa revelación con que se manifestó a Agar, la sierva de Abraham y Sarai. Y vimos que nuestro Dios es un Dios que oye, es un Dios que ve, que no desampara a nadie y que es capaz de socorrer en medio de la aflicción, como así aconteció según el testimonio de la propia esclava Agar. Y no solo socorrió a Agar, sino que la palabra la orientó, le trajo respuesta a su necesidad y también por causa de Abraham, al futuro hijo que Agar tendría de Abraham, al cual debía llamarlo precisamente Ismael, que significa Dios oye, Dios escucha. Luego pasamos al capítulo 17 y ahí quedamos, así que voy a continuar en Génesis capítulo 17, comentando que tuvieron que pasar 13 años para que Dios volviese a hablar nuevamente a Abraham. Hay 13 años de silencio. Dijimos que Dios también habla con el silencio, porque seguramente
la confianza en Dios se interrumpió por parte de Abraham al recurrir a los recursos de la carne para proveerse de un hijo que fuera heredero, en circunstancia que Dios le había prometido que sería un hijo de él. Esto quiere decir de él y de Sara, y no de otra manera. El hijo sería provisto, pero se impacientó primeramente Sara, o Sarai, hasta ese momento se llama Sarai, y Abraham se impacientaron, no pudieron seguir esperando en fe, confiando en Dios. Y entonces pasan 13 años, y cuando Abraham tiene 99 años, Dios vuelve a aparecerse a Abraham con una palabra muy poderosa. Se presenta como: yo soy el Dios Todopoderoso. En otras palabras, alentando a Abraham, que con 99 años seguramente él ya ha perdido toda esperanza de tener un hijo suyo con Sara. Sin embargo, cuando para nosotros algo es imposible, para el Dios Todopoderoso es posible. Y la sola condición es que Abraham ande en su presencia con rectitud, que Abraham camine con Dios, camine en su presencia, como le dice en la versión NBI: vive en mi presencia y sé intachable. Y entonces Abraham se postra sobre su rostro en un acto profundo de humillación, de postración, de rendición, y Dios comienza a hablar con él. Y lo primero que hace, le cambia el nombre. Dios da un paso más en la fe de Abraham, de hacer madurar su fe, de perfeccionar su fe. Y entonces, aun cuando todavía no le ha provisto del hijo, a pesar de los 99 años de edad que ya tiene, sin embargo da un paso más y le dice, en el 17:5, no se llamará más tu nombre Abraham, que dijimos que significa padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de una multitud. Todavía no le provee del hijo, pero sin embargo lo hace proyectarse que en ese hijo que va a venir, que todavía no llega, él va a llegar a multiplicarse de tal manera que será padre de multitudes, padre de naciones. Y lo va a multiplicar, le dice, en gran manera, y va a hacer naciones de Abraham, y reyes saldrán de Abraham. Y le reitera una vez más, como ha venido haciendo cada vez que se le aparece a Abraham y le habla, le da nuevas demostraciones y notas, matices gloriosos de la promesa que Dios le ha hecho, que a esta altura ya es un pacto. Dice en el 17:7, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y para ser el Dios de tu descendencia después de ti. Mire qué maravillosa el aspecto de esta promesa. No le está hablando aquí en este momento de la tierra ni de la descendencia, sino que le está diciendo: yo me comprometo a ser el Dios tuyo y el Dios de tus descendientes. Es uno de los términos del pacto, es uno de los términos de la alianza que está haciendo Dios con Abraham. Aquí el énfasis está en que voy a ser tu Dios, y no solo de ti, sino de todos tus descendientes. Y le reitera lo de la tierra en el 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en herencia perpetua. Ya habíamos visto que había usado la expresión para siempre. Y reitera en el 17:8, y seré el Dios de ellos. Bendito es el Señor.
Y entonces aquí aparece otro elemento novedoso en el capítulo 17. Dios le otorga una señal del pacto. Esto no había ocurrido anteriormente. Este es el momento en que recién se establece por primera vez en la Escritura, Génesis 17, la circuncisión como señal del pacto. Dice en el 17:11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Así que esta es la novedad, no solo el cambio de nombre de Abraham a Abraham, de padre enaltecido a padre de una multitud, sino también se establece la circuncisión como la señal del pacto que Dios ha contraído con Abraham y con su descendencia. Dijimos que esa circuncisión debía realizarse a los 8 días de nacido todo varón, que todo varón debía ser circuncidado y que la circuncisión consistía en cortar el prepucio del pene de todo varón a los 8 días. En el versículo 15 del capítulo 17 de Génesis, Dios sigue hablando con Abraham y le dice: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai. O sea, no solo va a haber cambio de nombre para Abraham, sino también para su esposa Sarai, que a partir de ahora se llamará Sara, que es así como nosotros la conocemos, con el nombre Sara. Sara será su nombre, y Sara significa princesa. Es decir, a partir de ahora Abraham es llamado padre de una multitud, y Sarai es llamada princesa a partir de este momento. Y le reitera entonces lo que ya vimos en Génesis capítulo 15, le dice: y la bendeciré a Sara, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Aleluya. Así que Dios da un paso más en la concreción de su promesa, que a esta altura hemos dicho que ya es un pacto, del pacto de darle un hijo de Sara, no proveyendo todavía el hijo. Faltará todavía un año que tendrán que esperar para que llegue ese hijo. Sin embargo, a partir de ahora, les cambia el nombre en un acto de incentivar, de desatar y desarrollar la fe de este matrimonio. Es interesante porque el lenguaje de la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Así que cada vez que Sara llamaba a su esposo Abraham, le estaba diciendo: padre de una multitud. Padre de una multitud, ven a almorzar, ven a servirte un matecito. Por su parte, cuando Abraham llamaba a Sara, le estaba diciendo: princesa, princesa, la que vendrá a ser madre de naciones, de la que nacerán reyes de pueblos. Así es el Señor. Así es como Dios desarrolla nuestra fe. Quiero entonces que miremos ahora el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 4, para que veamos a la luz del Nuevo Testamento, donde está interpretado esta escritura, lo que significó esto que estamos leyendo aquí en Génesis capítulo 17. Romanos capítulo 4, desde el versículo 13, dice Pablo: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino, como le fue, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Es decir,
no por los méritos que pudiese tener Abraham, no por la conducta de Abraham, sino por el solo hecho de que creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia, como ya hemos comentado en los programas anteriores. Dice Pablo en el 4:14 de Romanos, porque si los que son de la ley son los herederos, bueno, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces lo que está haciendo Pablo aquí en esta epístola a los Romanos es diciendo que la promesa, que a esta altura hemos dicho que ya es un pacto, pero que en ese pacto Dios otorga la promesa a Abraham por la fe y no por la ley que viene posteriormente. Sin embargo, la única manera de que esta promesa sea firme para los que estaban antes de la ley e incluso sea firme para los que más adelante estarán bajo la ley, a partir de Moisés en adelante. Recuerda que todavía Moisés no aparece aquí en escena en el libro de Génesis. Tenemos que esperar hasta el libro de Éxodo para ver a Moisés con la ley. Sin embargo, para que sea firme también la promesa a los que estarán bajo la ley, tiene que ser entonces por fe, por gracia. De otra manera, ¿te imaginas que dependiera de nuestra conducta? ¿Te imaginas que las promesas de Dios dependieran de nuestros méritos, de nuestras obras, de si guardamos o no guardamos los mandamientos del Señor? Entonces no habría ninguna firmeza ni seguridad, y lo más seguro es que todos nosotros no podríamos alcanzar la promesa. Entonces dice que la fe es la manera como alcanzamos la promesa, todos aquellos que somos de la fe de Abraham. Porque Abraham, y aquí está una expresión muy hermosa al final del versículo 16, dice, el cual es Padre de todos nosotros. ¿De dónde saca Pablo esta expresión de que Abraham es Padre de todos nosotros? Y dice él, ¿cómo está escrito? ¿Y qué va a citar? Va a citar Génesis 17, cuando le cambia el nombre, dijimos en el versículo 5, 17, Génesis 17, 5. Porque allí está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Así que Él es Padre de todos nosotros delante de Dios. Es decir, que cuando le estaba cambiando el nombre para llamarlo Padre de una multitud, o como dice aquí la Reina Valera, Padre de muchas gentes, estaba considerándonos a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles, todos los que por la fe, sea antes de la ley o bajo la ley, todos aquellos que por la fe de Abraham, creyendo como creyó Abraham, siendo justificados como fue justificado Abraham, siéndoles contada su fe también como justicia, al igual que Abraham, todos ellos son hijos de Abraham. Así que mire qué interesante, Él es Padre de todos nosotros porque así estaba prometido, que Él sería Padre de todos los que por la fe son justificados delante de Dios por creer en Jesucristo. Entonces dice que es Padre de todos nosotros delante de Dios, a quien creyó Abraham. ¿Y quién es este a quien creyó Abraham? Por eso que es muy importante mirar estos textos del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, porque aquí hay una luz tremenda y preciosa. Dice que el Dios a quien Abraham creyó es el Dios que da vida a los muertos. ¡Aleluya! Da vida a los muertos. Esto quiere decir que Abraham, a los 99 años, sabía que estaba físicamente como muerto, que no había ninguna posibilidad ni esperanza en sí mismo. Por eso que Dios tuvo que esperar 13 años para volverle a hablar hasta que Abraham ya no tuviera ninguna confianza en sus recursos humanos. Y entonces cuando él le creyó a Dios
aquí en Génesis 17:5, que Dios lo llama Padre de multitudes, él creyó a ese Dios que era capaz de darle vida a los muertos. Es decir, que aun cuando él estaba casi como muerto físicamente hablando, Dios era poderoso para a través de él, de todas maneras, darle un hijo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué esperanzadores. Y una segunda cualidad de este Dios a quien Abraham creyó, al Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Así que Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, Dios ya dice que eres algo que todavía no se manifiesta en ti. Porque Dios tiene ese poder. Tiene ese poder de llamarte hoy, de declararte hoy lo que vas a hacer mañana. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dice la NBI que llama las cosas que no son como si ya existieran. Claro, porque ya le estaba diciendo a Abraham, cada vez que lo llamaba, Abraham le estaba diciendo, Padre de multitudes, ven. Padre de multitudes, quiero decirte algo. Lo estaba llamando Padre de multitudes cuando todavía no tenía ni siquiera un hijo de Sara. Tremendo, ¿no? Glorioso. Ahora, Romanos 4:18, Pablo comienza aquí ahora a describir la fe de Abraham. Porque no toda fe es fe. Y entonces es bueno describir o comentar cuál fue la fe de Abraham. Porque la fe de Abraham le fue contada por justicia y de nosotros también nuestra fe ha de ser contada por justicia si es nuestra fe a la manera de Abraham, si es de la misma clase de la fe de Abraham. Entonces dice el 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza. Primera característica de la fe de Abraham. Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esa expresión? Nosotros decimos en nuestro lenguaje, decimos que la fe, la esperanza es lo último que se pierde. Mientras haya esperanza, entonces nosotros podemos seguir confiando de que algo podría ocurrir. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay más esperanza? ¿Qué pasa cuando se acabó la esperanza? La fe de Abraham fue en esperanza contra esperanza. Es decir, mantuvo la esperanza a pesar de que ya no quedaba ninguna esperanza. Parece un contrasentido, pero así es. Él ya no tenía esperanza ninguna en sí mismo, pero creyó de todas maneras contra esperanza de que Dios, el que se le había aparecido como diciéndole, yo soy el Dios Todopoderoso. Ahí entonces él tuvo esperanza contra esperanza. Así que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Mire lo que tuvo que hacer la fe de Abraham. La fe de Abraham tuvo que pensar así. No hay ninguna posibilidad en mí mismo de que la promesa de Dios se cumpla. Pero tú, que eres el Dios Todopoderoso, tú eres el único que lo puede hacer posible, a pesar de mí. Así que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Recuerda cuando se le había dicho de esa manera a Abraham? Así será tu descendencia. Se lo había dicho en Génesis capítulo 12 y se lo había dicho en Génesis capítulo 15 cuando lo sacó de la carpa para que mirara las estrellas del cielo. Y continúa. Segunda característica de la fe de Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto.
siendo casi de 100 años. Y no se debilitó en la fe al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Segunda característica. La primera, creyó en esperanza contra esperanza. Y la segunda característica es que no se debilitó en la fe al mirar las circunstancias, que él en su cuerpo estaba casi como muerto a la edad de 100 años, pero tampoco se debilitó al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Sara tenía 90 años, era estéril y además menopáusica. ¿Te das cuenta? Esto aclara mucho más este sentido de creer en esperanza o tener esperanza contra esperanza. No se debilitó en la fe. ¿Y cómo es esto de que no se debilitó en la fe? Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. O sea, no se debilitó en la fe y tampoco dudó por incredulidad. Ahora, acabamos de decir que en el capítulo 16 de Génesis sí dudó. Sí dudó porque buscó proveerse de un hijo con sus propios medios. No pudo tener más paciencia, no pudo tener más fe para seguir esperando pacientemente en el Señor. Sin embargo, acá el texto dice que no dudó por incredulidad, que es distinto. Puede venir la duda por las circunstancias, claro. Si mi cuerpo ya está casi como muerto, si mi esposa es estéril, además tiene 90 años, además ya está menopáusica, ¿qué posibilidades hay? Pero no dudó por incredulidad. Hermosa característica de la fe de Abraham. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Oh, hermanos, amigos y amigas, esta es la fe de Abraham. Recapitulemos. Creyó en esperanza contra esperanza. No se debilitó en la fe. Tampoco dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortalece en fe? Dando gloria a Dios, levantándose cada mañana y diciendo gracias Padre, porque tu promesa es verdadera, porque tú eres fiel, porque tú eres todopoderoso, porque lo que para mí es imposible, para ti es posible, porque para ti todas las cosas son posibles, porque para ti nada es imposible. Dando gloria a Dios, se fortaleció. No se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Yo tengo una máxima que dice así: si le creyésemos más a Dios, pediríamos menos, pero alabaríamos más. Si le pudiésemos creer más a Dios, nuestras oraciones no serían un pliego de peticiones solamente. Pediríamos menos, pero alabaríamos más. Alabaríamos más. Porque en la alabanza y en la adoración y en la acción de gracias estamos expresando nuestra fe en el Señor. Las oraciones no pueden ser solo un pliego de peticiones. Nosotros tenemos que expresar en nuestra alabanza, en nuestra oración, tenemos que expresar gratitud, alabanza, adoración. Como dice aquí tan hermosamente Pablo, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Mire otra característica de su fe: plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido.
Mencionemos entonces, una vez más, creyó en esperanza contra esperanza, no se debilitó en la fe, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido. 5 características de su fe súper importantes. Plenamente convencido. Por lo cual, versículo 22 dice, también su fe le fue contada por justicia. Te das cuenta que no es cualquier fe. No es cualquier fe la que es contada por justicia, sino es la fe a la manera de Abraham, la fe que tiene estas características que tuvo la fe de Abraham. Así que me parece muy importante esta interpretación que hace el apóstol Pablo de Génesis capítulo 17, a propósito del cambio de nombre. Alabado sea el Señor. Ahora termino el párrafo de Romanos 4 para que nos vayamos a una pausa de alabanza y de adoración al Señor. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Atención. O sea que cuando dice en Génesis 15 que a Abraham creyó y le fue contada su fe por justicia, eso está escrito no solo para Abraham, sino que también con respecto a nosotros. Repito, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada nuestra fe. Ha de ser contada por justicia. Esto es, ¿qué nos toca creer a nosotros? Ya hemos hablado de que a Abraham le tocó creer que Dios era un Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. A nosotros ha de ser contada, ¿a quiénes? Los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. A nosotros nos corresponde creer que Dios, nuestro Padre, el mismo Dios de Abraham, el Todopoderoso, levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Lo crees? ¿Crees que el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, levantó al tercer día de la tumba a nuestro Señor Jesucristo? A nosotros ha de ser contada la fe por justicia si es que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El cual, ¿por qué lo tuvo que levantar de entre los muertos? Porque fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, creemos no solo que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos, sino que su resurrección, la resurrección de Jesucristo, es la evidencia inmutable, es la evidencia más ratificadora de nuestra justificación. O sea, Él es la prueba, su resurrección es la prueba de que tú y yo estamos justificados por la fe, por haber creído en el Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Aleluya, maravilloso, extraordinario. Así que a nosotros nos corresponde creer a este mismo Dios, no que va a hacer una obra con Abraham, sino la obra que ha hecho con su Hijo Jesucristo, el que había sido entregado por nuestras transgresiones, pero que el Padre lo ha resucitado para nuestra justificación. Él es la evidencia. Si Cristo está resucitado, es la prueba fehaciente de que tú estás justificado. Bendito sea el Señor. Hagamos aquí entonces ahora una pausa. Creo que lo que hemos hablado merece una celebración, un momento de regocijo, de decir aleluya, de dar gracias a Dios. Y hay una canción de nuestro hermano Paul Wilbur que dice, levántate Señor. Es un popurrí de 2 cánticos, levántate Señor, y bueno es.
Es más largo, pero esas dos canciones, Levántate Señor y Bueno es que van juntas, es un popurrí de nuestro hermano Paul Wilbur, donde es para danzar y alegrarse y bendecir. No solo Abraham creyó a Dios, aquí estamos también nosotros que hemos creído a Dios, hemos creído que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que Él fue resucitado para nuestra justificación, como evidencia de nuestra justificación. Así que dancemos y cantemos con esta hermosa canción. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alegren, los sustos en ti se alegren. Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, 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 Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alegren, los sustos en ti se alegren. Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Bueno es alabarte, Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, y en noche cantaré. La la la, 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 la la la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai, y allí siempre viviré. La la la, 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 Hashem quitó tu castigo, tu enemigo
Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Roni, Bahatzino, Harinu, Israel, sin vida, sin mejora, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Gracias, Señor. Ya estamos de regreso, amigos. Con alegría y gozo. Aprovechaste de mover tu cuerpo, de danzar para el Señor. Dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Un pueblo que le cree a Dios, alaba. Un pueblo que le cree a Dios, danza. Un pueblo que le cree a Dios, se regocija. Adora al Señor. Aleluya. Muy bien, en estos últimos minutos que nos quedan del programa de hoy, número 25, quisiera comentar lo que vimos respecto a lo que leímos de la circuncisión como señal de este pacto. Imagínense, cada judío varón, cada israelita varón debería tener esta marca que consistió en que una parte de su carne fue desalojada de él, le fue sacada, y eso se constituía en una señal del pacto hecho, concertado por Dios con Abraham. Entonces quisiera que leamos en el Nuevo Testamento el significado de esta circuncisión. Nosotros, los verdaderos hijos de Abraham, los de la fe, son los verdaderos hijos de Abraham. No el Israel según la carne, sino el Israel según el Espíritu. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la interpretación que hace Pablo de la circuncisión? Y nuevamente le invito a que vayamos a Romanos capítulo 2 ahora. Romanos capítulo 2 a partir del versículo 25. Dice, pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, que el acto, la señal física en sí misma, solo es útil, solo sirve si tienes la realidad interior. Vamos a decirlo así, si tienes circuncidado el corazón. Recuerden que si hay una conclusión que sacó Moisés en el Pentateuco de la historia de Israel, es que Dios tenía que llegar el día en que tenía que circuncidar el corazón, no el prepucio, para que de esa manera Dios se pudiera proveer de un pueblo que lo amara. Y algo así está diciendo aquí Pablo, ¿no? Si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Más todavía, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? En otras palabras,
lo determinante es la señal externa o la realidad interior. Entonces, obviamente que la realidad interior. De tal manera que si tienes la señal externa pero no la realidad interior, entonces esa señal externa no sirve de nada. Y por el contrario, si tienes la realidad interior, aunque no tengas la señal externa, te será contada como si la tuvieses, gracias a que tienes la realidad interior. Entonces pregunta Pablo, o sigue afirmando, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y aquí viene ahora entonces lo glorioso. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. No es judío verdaderamente el que está circuncidado. Repito, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Esa no es la verdadera circuncisión. Qué tremendo lo que está diciendo. Repito, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aleluya. Es judío verdaderamente el que lo es en lo interior, el que tiene circuncidado el corazón. Y la circuncisión verdadera no es la de la carne, no es la exterior, sino la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de esa persona no viene de los hombres, que al ver tu señal exterior pueden alabarte como judío, sino la alabanza que viene de Dios, que ve el corazón y que ve tu corazón circuncidado. Clarísimo y potente lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces ahora quiero que leamos en la carta del mismo Pablo, no en Romanos, sino ahora en la carta a los Colosenses. Te invito a que miremos juntos allí. Efesios, Filipenses, después viene Colosenses, en el capítulo 2, versículo 11. ¿Cuál es la circuncisión que hemos experimentado los verdaderos circuncisos? La otra era una señal externa que apuntaba a lo que Dios iba a hacer un día en Cristo Jesús y que es la verdadera circuncisión. Les decía que la circuncisión judía consiste en echar del cuerpo de un niño recién nacido de 8 días un pedazo de su carne, quitarla y echarla fuera. Y esa herida, esa marca, entonces servía de señal del pacto de Dios con Abraham. Ahora, Colosenses capítulo 2, Pablo escribiendo a esta iglesia le dice, en él también fuisteis circuncidados. Los creyentes, los que hemos creído en Cristo. En Cristo también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. No con esa. No es necesaria. Fuimos circuncidados no con la circuncisión hecha a mano. ¿Cómo fuimos circuncidados? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, que lo que tenía que ser arrojado de nosotros, quitado de nosotros, cortado de nosotros y echado fuera, era el cuerpo pecaminoso carnal. O como dice la NBI, dice, además en él fueron circuncidados
los creyentes, ustedes, hermanos de Colosa, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Así que levanten la mano los verdaderos circuncidados. Los verdaderos circuncidados, estamos circuncidados con la circuncisión que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí fue realizada la verdadera circuncisión, que no es hecha con mano o por mano humana, no consiste en cortar el prepucio, sino despojar al ser humano de la naturaleza pecaminosa. Lo que en Romanos capítulo 6, versículo 6, y allí vamos a terminar nuestro programa de hoy, vamos a Romanos capítulo 6, versículo 6, dice claramente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí está entonces. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Allí en la cruz fuimos despojados de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. Este viejo hombre esclavo del pecado, fue crucificado juntamente con Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Se fija entonces la otra circuncisión, la del prepucio, la llevada a cabo por mano humana, era apenas una figura de la verdadera circuncisión que iba a realizar no el padre de familia, sino nuestro Señor Jesucristo, y que ya efectuó en la cruz del Calvario. Toda tu vida pasada, no solo tus actos, sino tú mismo. La muerte de Cristo fue una muerte inclusiva. Él no solo cargó tus enfermedades y tus pecados, Él te cargó a ti. Eso es lo que está diciendo Romanos 6:6. Está diciendo nuestro viejo hombre. Tú, la persona que eras, con todos tus actos, con todos tus pensamientos, con todas tus acciones, todo entero. La muerte de Cristo es inclusiva. Él no solo cargó tus pecados, te cargó a ti y te crucificó juntamente con Él a fin de que no sirvas más al pecado. Tú y yo, para ser libres del pecado, teníamos que ser muertos, teníamos que ser cortados, y eso ocurrió en la cruz de Cristo, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Así que hemos visto la tremenda implicancia del cambio de nombre que sufrió Abraham. Hemos visto las características preciosas de su fe y de las características que tiene que tener nuestra fe para que también sea contada por justicia. Y hemos visto entonces el significado espiritual de la circuncisión, la verdadera circuncisión, la que efectuó nuestro Señor en la cruz del Calvario, donde puso fin a toda tu vida pasada, a todo lo que tú eres y a todo lo que yo soy. De tal manera que cuando ahora resucitamos con Cristo, porque no solo hemos muerto con Él, cuando resucitamos con Cristo, hay una nueva vida, hay un nuevo hombre. Y ese es Cristo en nosotros, tal como lo dijera Pablo: ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Con esta buena noticia,
con esta verdad gloriosa que nos llena de esperanza y de alegría, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.